Qué gusto, familia, de estar nuevamente aquí con ustedes. Nos sentimos y me siento muy honrado de poder dar esta palabra que Dios nos ha dado. Es un privilegio, es una bendición y la verdad, pues con esas experiencias que Dios nos da, cuando me invitaron a poder compartir, yo decía, Señor, pero pues ¿qué comparto? ¿Va? Y pues, ¿cómo que qué comparto? Estamos con la honra y la gloria de Dios pasando un proceso y pasamos un proceso y la verdad es un privilegio, ¿va? Pero en el proceso de la palabra voy a ir compartiendo nuestras experiencias personales, pero siempre con la solidificación de la palabra. Y la verdad que es un honor. Pero vamos a orar, hermanos, y es un gusto decir, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, en medio de los procesos, confiar en ti, saber de ti, Señor. Y tú has respaldado, Señor, cada palabra que viene en la Escritura, Señor, porque tú eres fiel, tú eres poderoso y tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, pues hoy tengo una palabra y el título de esta palabra es Confía en mí. Confía en mí. ¿Por qué esta palabra, hermanos? Porque no sé si ustedes supieron, estuvimos en un proceso, la verdad, muy complicado sobre ahorita lo que es la situación del virus, del COVID, pero 2 meses antes de que nos pasara esa situación, yo me sentía angustiado y me sentía preocupado más que nada por la situación de mi esposa. Pero una madrugada, realmente yo sentado en la escalera, estaba triste, preocupado, y el Señor me dijo así, confía en mí. Y yo sé que era el Señor, ¿va? Porque dice la palabra que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿va? Y yo sabía que esa palabra era Él, porque después de ahí me levanté del lugar y me fui tranquilo, oré y me fui tranquilo a dormir, ¿va? Con esa palabra, confía en mí. Y verdaderamente fue una tranquilidad que tuvimos. Pero vamos a meternos en la palabra de Dios y dice así, vamos a empezar con un versículo central que es Filipenses 4, 11 al 13, dice, no os digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con todo lo que tengo. Sé bien que es vivir en pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tengas mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tengas todo o que no tengas nada. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de circunstancias. Amén. Hermanos, yo agarré esta palabra porque veo palabras claves, ¿verdad?, que mencionan circunstancias. La verdad, las pruebas en la actualidad con lo del virus, podemos ver una cuestión económica, una cuestión de salud, una cuestión política, y la verdad podemos ver lo que nos transmiten muchas veces las redes sociales o en este caso la comunicación, y la verdad podemos estar en circunstancias de crisis, pero que dice la palabra en Filipenses que Cristo nos da fuerzas para enfrentarme a todas estas clases y circunstancias que estamos viviendo. Hoy en día, hermanos, en esta inesperada situación, dice, nunca pensamos que estaríamos viviendo tan sorpresivos cambios de planes y de forma muy dramática. Por ejemplo, nos ha llegado a sacar de balance y hemos perdido poco a poco nuestra confianza en Dios. Yo creo que no me considero el único, ¿va?, que muchas veces hemos pensado en decir qué va a pasar el día de mañana. Ya ahorita estamos pensando en cómo va a venir el próximo año con las circunstancias que estamos viendo, si esta enfermedad, este virus va a seguir, de qué fuerza va a seguir, y eso nos hace sacar de ese balance que tenemos con Dios en el sentido de confiar en Él, y vamos perdiendo a lo mejor poco a poco la confianza. Dice, a lo largo de la Biblia, dice, Dios ha llamado a su pueblo a confiar, a descansar en Él. Pero vemos que en múltiples ocasiones esta confianza falla y empezamos a creer y a confiar en otras palabras.
que no son de Dios. Mira, hermanos, sí, muchas veces nosotros empezamos a querer confiar en otras voces, en otras circunstancias, y nos olvidamos que Dios quiere que descansemos en Él. La verdad que ha sido un año, un cierre de año muy complicado, y hemos tenido muchas dudas acerca de nuestra situación, pero la palabra nos exhorta a confiar en Él. Y como dice Filipenses 4:11, que Cristo nos da esas fuerzas para enfrentar a toda clase de situación. ¿Qué significa confiar? Confiar significa algo muy simple. Dice, esperar firme o esperar con seguridad. Cuando nosotros hablamos de confiar, es que nada te mueva de lo que tú crees. Que tu situación adversa, aunque esté muy cerca, no te haga dudar, que no te haga moverte de ahí, y que tengas esa seguridad de saber que Dios va a orar y que vas a estar bien, que vas a estar en tierra firme, porque podemos escuchar o saber de circunstancias y eso nos hace mover un poquito nuestra fe, nuestra forma de pensar con lo que Dios nos daba. Pero dice, esperar firme, que nada te mueva. Tenemos una pregunta, hermanos, que dice, ¿qué es confiar en Dios? Dice, sencillamente es descansar en Él, recibir y aceptar sus propósitos para nuestras vidas. Confiar que Él solo tiene el control absoluto de todo lo que sucede. La verdad, hermanos, que sé que es complicado poder entender en circunstancias adversas esa palabra de confiar. Y la verdad, hermanos, que yo sé que por más que lo queramos poner en práctica, bueno, batallamos, ¿verdad? No quiero generalizar, pero pues yo batallo, ¿verdad? Batallamos, pero Dios nos quiere demostrar que Él tiene el control absoluto de todo. Control absoluto de todo. La verdad, hermanos, ahorita dentro de este tiempo de compartir, esta palabra Dios me la da, y yo estaba más preocupado por mi esposa, porque, pues, como algunos ya saben, ¿verdad? Su situación de enfermedad llamada lupus. Yo decía, Señor, si nos va a dar y vamos a estar enfermos, pues a lo mejor yo estoy un poco más fuerte, según, ¿verdad? Y mi esposa, pues, más vulnerable, ¿verdad? Y la verdad que esa duda e incertidumbre tenía, pero el Señor me dijo, confía. Y más adelante, hermanos, voy a ir describiendo los procesos o esas experiencias de prueba que Dios nos dio. Tenemos un pasaje o un versículo que es Salmo 55:23, dice, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Fíjense bien, hermanos, todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. Amén. Fíjense qué palabra, hermanos, donde fácilmente nos enseña y dice, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Es seguido, pero yo pongo ahí un punto donde dice, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa y lo que no te preocupa. Porque muchas veces en lo que no nos preocupa sentimos que nosotros tenemos en control. Entonces, no hay problema, yo puedo solucionar esto, ¿va? Pero dice la palabra, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará apoyo. Qué palabra, hermanos, porque muchas veces la verdad que voy a confesar algo y en una circunstancia difícil empezamos a buscar alternativas, primero que están dentro de nuestro alcance, a lo mejor humanas o de nuestro alcance físicas, y dejamos hasta en segundo término a Dios, ¿verdad? Dice, pero Él te dará apoyo. Dice, Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen, hermano.
nos está dando una clave importante, hermanos, que si queremos salir triunfantes, si queremos vencer, si queremos salir adelante, hay que buscar a Dios, dice, porque Él siempre va a bendecir a los que le obedecen, dice. Y David, que es el creador de los salmos, el que hizo los salmos, dice, por eso siempre confío en Él. Siempre hay que confiar, hermanos, dice. Un día, dice, uno de los principios más importantes a desarrollar la vida de un cristiano es aprender y depender y confiar en Dios. Y esto es algo que se aplica en cada área de nuestras vidas. Entender que para desarrollar la confianza plena de Dios, Él nos permite descansar en Él y Él obrará a nuestro favor y Él tendrá el control absoluto y nos llevará a tomar la resolución de hacer su palabra para nuestro beneficio. Dice, pues solo a través de la palabra de Dios podemos conocer su corazón, su poder, su autoridad, y nos llenamos de seguridad de que el Señor cuidará de nosotros y de nuestro hogar, de nuestros hijos y de nuestros futuros. Fíjense, hermano, cómo tenemos que aprender a confiar y confiar que Dios tiene el control y que Él cuidará de nosotros, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro futuro, porque verdaderamente Él es el único que tiene ese poder de hacerlo, hermanos. Vamos a seguir con una palabra, un versículo, dice, la manera de expresar en Juan 17:3, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Hermanos, nos tenemos que deleitar en Dios. Aún en las adversidades, nos tenemos que deleitar en Dios. Aunque la circunstancia la veamos muy complicada, dice, deleítate en mí. Por eso dice, gózate en las adversidades, gózate en el día de la prueba. Hermanos, se nos hace muy complicado, o sea, decir, a ver, tu sentido común, natural, te dice, oye, estás pasando por una circunstancia difícil, ¿cómo me voy a gozar? O sea, dice, pero dice el versículo, deleítate en conocer a Dios, Él es el único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo, que tú enviaste a la tierra. Pues estamos viendo, hermanos, que la verdad, en el proceso difícil, voy a hacer un paréntesis, que nosotros vivimos, al principio, les soy sincero, yo cuando ya empecé a tener síntomas y porque fui el primero que inició en ese proceso en la casa de nosotros, en su casa, yo tenía la verdad una negación por buscar a Dios en ese momento. Me sentía la verdad falto de poder acercarme a Él. Y fue un proceso muy complicado porque el enemigo, y hoy siento la parte del enemigo, te dice, mira, ¿cómo estás pasando esta circunstancia? Y yo me negaba a buscar a Dios, ¿verdad? Y aún sabiendo, ¿verdad? Pero más adelante le voy a extender un poquito de esa experiencia. Dice, solo cuando empezamos a conocer el corazón de Dios, aprendemos a descansar en Él. Aceptamos sus propósitos y disfrutamos de una vida en plenitud. Hermanos, yo conozco el corazón de Dios, porque el corazón de Dios simplemente es amarnos, ayudarnos, bendecirnos. Y aún así, conociendo el corazón de Dios, tenía mis dudas a lo mejor, pero realmente ya eran unas dudas, no sé si puedes llamar carnales, personales, ¿verdad? Dice, y nos resulta fácil confiar en alguien en que no conocemos o empezar a desarrollar un sentimiento de bienestar. No es algo instantáneo, hermanos, que se pueda lograr. Dice, es necesario invertir tiempo. Lo mismo sucede cuando nos acercamos a Dios. Para tener la certeza que Él se interesa por nosotros, tenemos que acercarnos a Él, hermanos, cada día. Cultivar una relación íntima en su presencia. Deleitarnos en su lectura de su palabra y escudriñar las escrituras que nos enseñan a permitir escuchar la voz y recibir esa semilla de fe y creer que Él nos protege y nos anima para un
mejor por venir y que Él sea nuestro refugio y nuestra torre fuerte. En ese proceso, hermanos, todavía en los primeros días de mi situación, la verdad que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y un hermano que ese día me marcó, me da una palabra y me animo, ¿va? Y empiezo otra vez, como dice, a escudriñar, a buscar su palabra, y Dios me empieza a dar esa paz, esa tranquilidad y esa confianza, aunque claro, los pronósticos no eran tan buenos, y empezamos a creer y a obrar en fe. La verdad, hermanos, necesitamos ver la palabra, necesitamos escuchar la voz de Dios. En estos tiempos difíciles no es permitible, a lo mejor permisible, escuchar otras voces. Tenemos que escuchar la voz de Dios, ver su palabra. Dice el versículo en Isaías 54, dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, porque para que oiga como los sabios, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso es verdad, hermanos. En un proceso difícil, uno ya quiere que amanezca, uno ya quiere que sea otro día para ver resultados favorables, ¿verdad? Y la verdad, necesitamos ver a Dios y escuchar a Dios. Para confiar en Dios, hermanos, dice, para confiar en que Dios traerá respuestas y milagros, sobre todo para aprender a depender de la guía del Espíritu Santo, implica recibir la vista y la audición. Cuando fijas tus ojos en lo que Dios quiere que veas, entonces sale una vida común, ¿sí?, temerosa y llena de dudas, y te conviertes en una persona extraordinaria y de éxito. Si nosotros fijamos nuestros ojos en lo que Dios quiere que veamos, hermanos, va a salir esa vida temerosa, esa vida llena de dudas, esa vida donde la verdad hay mucha incertidumbre. Y en las pruebas yo creo que eso es lo que más abunda: dudas, incertidumbre, es decir, si realmente vamos a salir bien librados de eso. Cuando escuchas la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, se recibe, hermanos, esa fe que mueve montañas, y empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Esa es la fe. La fe es creer que vamos a estar bien, creer que aunque veamos algo que no está bien naturalmente, pero Dios va a tener el control y el poder para estar en condiciones de bendición y en condiciones de salida adelante. Dice, permanecer en las promesas de Dios. Cuando Dios te da una promesa, debes tomarla como un tesoro, guardarla, acariciarla, hermanos, tenerla en tus brazos, en tu corazón. Debes ser un protector de esa palabra, hermanos, que Dios te da. No permitas que la duda, que el temor o que los momentos de prueba te roben esa bendición. La verdad, hermanos, que la palabra de Dios, las promesas de Dios solamente se cumplen si permanecemos en Dios y no nos movemos de lo que su palabra dice. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Yo tomé este versículo, hermanos, porque menciona, dice que el que permanece en mí. Y si tú permaneces en Cristo, vas a permanecer en las promesas. Si tú permaneces en Cristo, vas a ver el fruto de Dios y la bendición de Dios. Si tú permaneces en Cristo, vamos a tener esa ayuda celestial para poder salir adelante. Hermanos, la verdad que esta palabra puede ser a lo mejor
para muchos muy simple, pero para mí fue una palabra de grande bendición. El proceso de nosotros fue complicado, muy complicado. Cuando Dios me da esa palabra de decir, confía en mí, me lo da como un mes y medio antes de que empecemos el proceso nosotros. Y como les decía un principio, realmente yo estaba preocupado por mi esposa, por su situación de salud, y Dios tenía otros planes. Y resulta que el que más delicado o más grave podía estar era yo. Imagínense, hermano, yo preocupándome por mi esposa, y resulta que yo era el que estaba, el que iba a estar en ese proceso complicado. Fue muy difícil, porque la verdad empiezas a poder menguar esa confianza en Dios, donde avanza un día y no hay cambios, donde amanece y no hay cambios, pero Dios ya me había dado esa palabra, es decir, confía en mí. Y hermanos, justamente cuando estaba escribiendo esto o haciendo esto, Toniel me ayudaba y me dice, papá, ¿te has dado cuenta de algo? Le digo, ¿de qué? Me dice de que nosotros tenemos casi un testimonio por año. Y en todos Dios ha sido bueno, y en todos dice Dios nos ha ayudado. Y yo volteo y le digo, Toniel, fíjate que sí, no me había dado cuenta, y nada más que me preocupa algo. Yo luego mostrando a lo mejor mi poca fe, pues ya casi estamos a noviembre, se acaba el año y viene el otro año, diciembre, y a ver qué nos espera, ¿va? Pero ¿qué nos va a esperar? Nos va a esperar estar bien, nos va a esperar confiar en Dios, nos va a esperar saber que Dios tiene en control todas las cosas. Y la verdad tenemos que aceptar su voluntad, pero también sobre las circunstancias adversas, confiar en que tenemos un Dios poderoso. Hermanos, como conclusión, cambia la preocupación y la angustia por la firme confianza en lo que Dios ha dicho de ti, teniendo control de tus pensamientos, cambiando la atmósfera con las palabras recargadas de vida, de poder, y permaneciendo en aquello que Dios te ha prometido. No nos queda más, hermanos, más que pedir a Dios y confiar en Él. No nos queda más que creer que Él tiene en control todas las circunstancias, y que esos pensamientos adversos que puedan llegar a nuestra vida, cambiarlos, ir a la palabra y buscar esa palabra de bendición, y Dios va a cumplir sus promesas. ¿Pero cómo? Permaneciendo en Dios, en su palabra, en su iglesia, y nunca dudando del poder de Dios. La verdad, hermanos, fue un privilegio, es una bendición, y espero que haya sido de bendición esta palabra. Dios los bendiga. Es el momento de ahí en tu lugar, ahí en tu casa, donde quieras que estés tú, separa la ofrenda, separa los diezmos que tengas programados para dárselos a Dios, a la iglesia. Ponte en tu corazón tu mano simbólicamente y di: Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Podemos ver tu bendición, podemos ver tu abundancia, Señor. Tú nunca nos has dejado, Señor. Señor, lo que creamos que es por nosotros, Señor, o con nuestras fuerzas, Señor, sabemos que no es posible, que todas las bendiciones vienen de tu mano, Señor, y que tú tienes esa bendición para nosotros, Señor, específica, y que nos va a llegar a nuestra vida, y que tú has estado con nosotros hasta ahorita, Señor. Gracias, queremos agradecerte porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Siempre has sido bueno con nosotros y tú nunca nos has dejado. Te bendecimos, Señor. Gracias por las ofrendas, por los diezmos que vamos a participar, que vamos a entregar en tu nombre, Señor. Multiplícalo, Señor. Gracias porque eres bueno. En nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros. Y te pedimos de favor que si tienes oportunidad de compartir este video, si lo quieres ver nuevamente, va a estar en nuestras redes, va a estar en YouTube también. Entonces, invita a tus amigos, comparte esto para que podamos crecer
en estas plataformas, y que no nada más nosotros podamos escuchar esta palabra, sino que toda gente que necesite de Dios pueda escuchar esta palabra. Te bendecimos y hasta luego. Nos vemos. Somos un grupo de personas igual que todas, que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con la oportunidad de conocer a Jesús por medio de personas que habían influenciado nuestra vida y que habían experimentado un encuentro personal con Cristo. Creemos principalmente en Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Él tiene el poder de la transformación y de la sanidad total de las personas, y Él cree en nuestra formación a través de su gracia y a través de su amor. Amamos a la gente de tal manera que deseamos que conozcan a Dios de la forma en la cual nosotros le conocemos.